Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Tenemos alguna pregunta pendiente? ¿Duda? Bueno, de los trabajos, el proyecto de curso, espero por favor, con la ayuda del coordinador de grupo, el listado de los 16 grupos de el arquitecto que escogieron y cómo se llama la obra. ¿Sí? Para el lunes, que por favor lo envíen. Para ir mirando y ustedes se pongan pilas para ir avanzando en ese trabajo, que es sencillo, pero que hay que hacerlo con calma y con tiempo. Bien, entonces ayer ya prácticamente terminamos lo que es el análisis de la obra, sus componentes desde la cimentación hasta la cubierta. Hoy ya vamos a entrar en los detalles o en los accesorios, como es la escalera, que es supremamente importante. Tiene un capítulo especial y al igual que las cubiertas, tienen ustedes muchísimas alternativas de diseño, como lo van a ver un poco más adelante. Pero quiero arrancar con un video que quedó pendiente, que me pasó. No le miren las cejas al tipo, miren la explicación que él va a dar. Es una forma de entender por qué van ciertos refuerzos, por qué van ciertas formas, donde él va a explicar muy claramente el comportamiento. Por los nombres no se preocupen, él habla de construcciones antiguas españolas, pero para el efecto sabemos que visualmente entenderemos de qué se trata cada uno de esos nombres sin mayor problema. Ok, entonces empecemos por mirar ese video antes de entrar a la situación teórica que les tengo preparada para hoy. Ok. Entonces escúchenlo y al final hacen las preguntas. De elementos estructurales, es necesario antes entender muy bien cómo funcionan los diferentes esquemas estructurales. Para explicar los esquemas de entramados de madera, vamos a recurrir a maquetas, a sencillas maquetas de madera que, viendo cómo se apoyan y cómo funcionan cada uno de los elementos, pues vamos a poder entender mejor su funcionamiento. Clasificaremos primero los esquemas estructurales de madera desde el punto de vista del funcionamiento de la estructura. Y tendremos tres tipos muy básicos: los entramados horizontales o de piso, los entramados inclinados o de cubierta y los entramados verticales, que es lo que normalmente llamamos muros entramados. Esa es la clasificación más básica que vamos a pasar ahora a desarrollar. Bien, pues comenzaremos con los entramados de piso. Empezamos con el más sencillo de los esquemas, que es el de un orden de vigas. Tenemos unos muros que los esquematizaremos con poliespán, con poliestireno, y una serie de vigas, que son estas. Bien, pues el más sencillo de los esquemas consiste en colocar todas las vigas de muro a muro a una separación pequeña. En el esquema más utilizado en Centro Europa, donde hay abundancia de madera, pues casi siempre se sigue un esquema similar a este, en el que tenemos una separación entre vigas que tiene el intereje, más o menos, el espacio entre las piezas es más o menos el ancho de las vigas. ¿Cómo se salva este espacio entre viga y viga, este intereje? Pues normalmente no se recurre a una estructura de madera, sino que se salva o con una pieza de ladrillo o con una pieza de yeso, con algo que no tiene todavía entidad estructural. En estos esquemas vamos a utilizar solamente los muros de carga, no los muros de arriostramiento. Como observamos, estos esquemas
no tienen capacidad portante suficiente. Y es que la capacidad portante se tiene que completar con otros muros perpendiculares a los muros de carga, que son los que se encargan de dar rigidez al conjunto de la estructura vertical. El siguiente esquema que vamos a ver es cuando separamos las vigas más, y ya requiere una pieza que separe esta distancia entre vigas, que es lo que llamaríamos bovedilla. Hoy, en la actualidad, la pieza de bovedilla es una pieza única. Su nombre, en realidad, proviene de una pequeña bóveda, una bovedilla, formada con ladrillo. Es una de las soluciones que se empleaban cuando se separan más la distancia entre viga y viga. Tenemos ahora un esquema de estructura de piso con dos órdenes de vigas. Unas vigas principales, que llamamos normalmente jácenas, y unas vigas secundarias, que en esta región de Extremadura se llaman cuartones. El nombre de los diferentes elementos constructivos de madera, de estructura de madera, varía muchísimo de una región a otra. Nosotros en el curso emplearemos pues los más comunes. Bien, en este esquema, como vemos, hay dos órdenes claramente diferenciados de vigas. Normalmente se recurre a utilizar dos órdenes o incluso tres cuando hay una mayor carencia de madera. Este es un esquema de tres órdenes de vigas. Tenemos unas vigas de primer orden o jácenas, vigas de segundo orden o cuartones y apoyado de cuartón a cuartón una serie de piezas de tercer orden más pequeñas en sección y en longitud. En cualquiera de las soluciones que hemos visto, el entramado de piso se completa con una solución de entrevigado. La solución más sencilla es un entablado de madera. Hay otras soluciones más complejas, como por ejemplo disponer bovedillas entre cuartón y cuartón para formar un piso que sea, como su propio nombre indica, pisable. Ese entablado pueden ser las tablas puestas a tope o encontramos ya sistemas más recientes, construidos en los últimos años, con sistema de machiembrado en el que se produce una junta entre tabla y tabla. Otros sistemas que nos podemos encontrar pues son los sistemas históricos de tabla y cinta, tabla, cinta y saetino, etc., que son los que están detallados en los apuntes. Clasificación según el sistema de apoyo. El sistema de apoyo más sencillo es meter las vigas simplemente en el muro, siguiendo unas disposiciones constructivas que tendremos que ver, pero básicamente introduciendo la viga en el muro. ¿Qué ocurre cuando estas vigas, cuando la separación entre los muros va siendo mayor? Es decir, necesitamos separar los muros más y conseguir espacios más diáfanos. Pues entonces hay que recurrir normalmente a vigas más largas que van a tener un problema que es el conocido problema de la deformación por flecha. Vamos a tener una flecha excesiva. En este tipo de vigas se puede seguir haciendo una entrega directa o apoyo directo al muro, pero es muy frecuente en la arquitectura histórica recurrir a los apoyos en ménsula. Las ménsulas son estas piezas que normalmente están profusamente decoradas y con ellas lo que se consigue es prolongar de alguna manera el apoyo para las vigas. Este sistema, no obstante, tiene sus limitaciones, porque en realidad la viga no está apoyada en la punta de la ménsula, sino que para que eso fuera así, esta ménsula requeriría que estuviera empotrada en el muro, cosa que no es fácil. Este tipo de apoyo normalmente requiere muros más anchos o más cargados o con estribos para poder producir este apoyo. Este sería entonces un esquema de dos órdenes de vigas, jácenas y cuartones, cuyos apoyos están realizados con ménsula. Normalmente los encontramos en arquitectura con entramados de piso que tienen mayor luz. El siguiente esquema es el de jabalcones. Conseguimos
unas piezas denominadas jabalcones, cuya misión es producir un apoyo a la viga de esta manera. Mediante este sistema conseguimos dar a la viga un apoyo hacia un cuarto, un quinto de la luz, que evidentemente reduce el problema de flecha de la viga. No obstante, este problema, y es donde tenemos que ser prudentes, provoca, como vemos aquí, provoca un empuje en esta dirección al muro, de tal manera que este muro, para poder soportar un apoyo de este tipo, requiere o ser un muro de mayor espesor o tener más carga para poder contrarrestar el empuje que recibe de las vigas, o bien estar apilastrado. Y por último tenemos el sistema de jabalcones y jácena reforzada. En él tenemos dos jabalcones que, como vemos, acodalan la viga para reducir la luz de apoyo, y estos jabalcones tienen que quedar empotrados en el muro. Y además existe una jácena reforzada. Tenemos la jácena y una pieza que aumenta el canto de la viga y acodala un jabalcón contra el otro, de manera que trabaja solidariamente. Es como si fuera un arco que acodala la parte inferior de la viga. Como hemos comentado antes, para que esto funcione correctamente, como vemos aquí, los muros tienen que ser o de más anchura o estar más cargados, o bien, como hemos hecho aquí, tiene que existir una pilastra o contrafuerte, de manera que se refuerce el punto en el que se apoya la viga. Esto tiene que ser así porque se produce un gran empuje de los jabalcones a los muros, que tiene que ser de alguna manera contrarrestado. Aquí vemos cómo es esta pieza en maqueta, en esquema. Vemos cómo se unen los jabalcones, que tienen que quedar metidos en el muro, y las vigas, que tienen que quedar apoyadas, también metidas en el muro. Hay veces en la arquitectura histórica en la que con este tipo de entramados de piso se consiguen soluciones con una profusa decoración, como por ejemplo los llamados artesonados en artesa. Si vemos esto por debajo, esta forma que genera una parte horizontal y dos inclinadas, pues en la construcción histórica vemos cómo de jabalcón a jabalcón se colocan unos elementos con una profusa decoración, dando lugar a un techo en artesa. De ahí su denominación de artesonado o techo en artesa. Los entramados de cubierta o inclinados lo vamos a clasificar en 4 grandes grupos. Los primeros son las cubiertas a la molinera, que es tan sencillo como inclinar un entramado horizontal. El segundo tipo lo constituyen las armaduras tradicionales de cubierta, que son sistemas tridimensionales, mucho más complejos, que están diseñados para hacer espacios diáfanos. En este tipo de entramado lo que hacemos es prescindir de alguno de los apoyos interiores. En tercer lugar, vamos a tener las cerchas o cuchillos tradicionales, que son unos sistemas más evolucionados en los que en el mismo plano, como vamos a ver, se van a resolver los pares que configuran la cubierta y el tirante. Y en cuarto lugar, vamos a tratar nuevos sistemas de entramado de cubiertas, divididos en 2 grupos. Por un lado, las cerchas modernas, que son distintas a las cerchas tradicionales, y luego meteremos también a continuación los nuevos sistemas de madera laminada para cubiertas. Una cubierta a la molinera es tan sencillo como uno de los entramados que hemos visto, de cualquiera de sus tipos, pero inclinado. Lo podemos inclinar en un sentido, o bien, elevando la altura de coronación del muro, se inclina en la otra dirección. Tendremos entonces los entramados de cubierta a la molinera de pares o de correas esviadas. Este es el de pares, en el que las vigas siguen una dirección, en la dirección de la pendiente. Y en el sistema de correas, lo que se inclina son, en esta dirección, vemos que las vigas trabajan esviadas. Podemos ver
que esta sección de aquí, las vigas están esviadas. Esa es la diferencia. Es muy importante distinguir que en las cubiertas a la molinera, los apoyos de los muros no se separan. Es decir, existen los mismos muros de carga que hemos visto en las soluciones de entramados de piso anteriores. A diferencia de lo que vamos a ver después, que lo que ocurre es que los muros se separan para conseguir unas estructuras más diáfanas. Clasificación por el número de aguas. Las cubiertas que hemos visto hasta ahora eran todas cubiertas de un agua, a la molinera de un agua. Esta que tenemos aquí es una cubierta a la molinera de 2 aguas, con 2 faldones. Como vemos, es una cubierta de pares, en la dirección de la pendiente, de 3 órdenes de vigas. Vigas de primer orden, que son los pares, vigas de segundo orden y las vigas de tercer orden, que son estas que estamos poniendo ahora. De 2 aguas. En esta ocasión, de correas. Como estamos viendo aquí, las correas presentan un esviaje, es decir, están esviadas o desviadas, con lo cual su trabajo a momento flector es diferente. Como la sección es cuadrada o rectangular, casi cuadrada, pues el hecho de que estén esviadas no hace que trabajen peor a momento flector. Otra cosa ocurriría si las vigas fueran rectangulares con la sección alargada. Aquí estamos poniendo el segundo orden de vigas. Hasta el momento hemos dado por hecho que todos los entramados de madera estuvieran apoyados en muros. En la realidad podemos tener también arcos diafragma dentro de los muros, que como vemos aquí son arcos resueltos dentro de la propia masa del muro, que lo que hacen es hacer diáfanos los espacios bajo la cubierta. Para poder resolver un arco de esta manera, tiene que estar perfectamente estribado, es decir, debe guardar unas proporciones adecuadas entre la luz del arco y las características estructurales del muro. Esta cubierta que vamos a formar aquí es una cubierta de par y picadero. En concreto, es una cubierta de 2 aguas. Tenemos un faldón ya a medio componer y aquí tenemos el segundo faldón, a 2 aguas, por tanto. Las líneas de carga en este caso son un muro de carga, un picadero en el medio y un tercer muro de carga, que conforman en sus apoyos los 2 faldones. ¿Qué es un picadero? Pues un picadero es un pórtico en madera, que está formado por una viga y 2 puntales. Los puntales son lo que llamaríamos hoy pilares. La forma de realizar la unión entre los puntales y las vigas, en este caso es con esta pieza auxiliar que se llama zapata, que sirve para proporcionar a la viga un apoyo correcto. Por lo demás, la estructura es de pares. Vemos unos pares colocados y sus opuestos. Aquí colocamos el segundo par. En este caso, los pares tienen estas uniones para producir el ensamble en la viga del picadero y para formar el alero, porque en este caso los pares tienen un alero, como vemos aquí. Este alero, este vuelo que se produce con respecto al muro, produce una parte de la estructura que es el alero. Por lo demás, componemos el segundo orden de vigas. En este caso los llamaríamos cabios o cabrios. Depende de las regiones, se denominan de una manera o de otra. Las armaduras tradicionales son estructuras diáfanas tridimensionales. Esto significa que vamos a prescindir de alguno de los apoyos interiores, como hacemos aquí. Tendremos, por tanto, estructuras de más luz, cosa que se puede permitir en cubiertas, que es donde la carga es prácticamente el peso propio, el viento y la nieve, con lo cual se pueden conseguir, en principio, con estructuras tan complicadas como las que vamos a ver, pues una cierta diafanidad. La explicación comienza con los pares sin atirantar. Aquí los vemos. Unos pares similares a los que hemos visto antes, pero ahora vamos a prescindir del apoyo interior.
y vamos a intentar apoyar de muro a muro, como estamos viendo aquí. Independientemente de los ensambles que tenemos que hacer, que para que esto funcione correctamente debe haber aquí un ensamble muy bien construido desde el punto de vista de la carpintería, pues independientemente de esto y solo desde el punto de vista estructural, observamos que al prescindir de este apoyo, entonces se produce un empuje hacia los muros que podemos ver aquí. De tal manera que cuando esta estructura entre en carga, aunque solo sea con su escaso peso propio, pues se produce este fenómeno. Se produce el colapso de la estructura. Para poder hacer una estructura de pares sin atirantar, por tanto, necesitamos tener unos muros con una gran rigidez, cosa que solo es posible si los pares sin atirantar son una estructura de poca luz y además tenemos unos muros con rigidez suficiente para resistir los empujes a los que van a ser sometidos. El esquema más habitual en la arquitectura histórica es colocar los pares sobre un sistema de atirantado. ¿Qué es un sistema de atirantado? Pues aquí lo estamos viendo. Un sistema que consta de unos tirantes que van de muro a muro y que van a recibir el apoyo de la estructura de madera, de tal manera que protejan a la estructura de fábrica de empujes. La forma de construcción tiene que ser muy cuidadosa. Existen tirantes y existen otras piezas, como esta que vamos a ver aquí, que se llaman con distintos nombres, nosotros le vamos a llamar durmientes, y que quedan metidas dentro de la masa del muro, como estamos viendo aquí. Esto sería una estructura de atirantado, formada por dos tirantes y dos durmientes que quedan metidos en el muro. A continuación, ahora sí, ya podemos colocar una estructura de pares. Estos son los mismos pares que antes, pero ahora ya son pares simples atirantados. Es importante destacar que no tiene por qué haber dos pares por cada tirante. Nosotros tenemos una estructura de atirantado y puede recibir sucesivos pares a lo largo de esta estructura. El siguiente esquema ya es el conocido como sistema de par e hilera. El par e hilera son pares ensamblados de manera igual que hemos visto, pero que tienen en la cumbrera un cajeado, que aquí lo podemos ver, este cajeado que permite alojar una pieza que va a lo largo de la cumbrera y que llamaremos hilera. Aquí vemos en este esquema cómo vamos construyendo, vamos colocando distintos pares y luego colocaremos encima la hilera. Vamos a proceder a colocar la hilera, que como vemos es una pieza que recorre todas las cumbreras de los pares y básicamente lo que hace es rigidizar el conjunto de la estructura. Como diríamos hoy, arriostrar. El conjunto. Como vemos aquí. Es importante recalcar la forma de funcionamiento. Cuando nosotros cargamos esta estructura con su peso propio, con la nieve, con el viento, los tirantes se encargan de absorber los empujes horizontales que provoca la estructura, de tal manera que a los muros solo les llega carga vertical, que soportan perfectamente. La prueba del correcto funcionamiento de la estructura es que la vamos a cargar con una probeta de hormigón y vemos su correcto funcionamiento. A los muros solo le llega carga vertical.
el sistema de atirantado se encarga de absorber los empujes del conjunto de la estructura. Les llega una carga vertical que son capaces de soportar porque en condiciones normales la resistencia de la fábrica a esfuerzos de compresión pues siempre es suficiente. El tercer esquema es el de par y nudillo. Podemos tener un par y nudillo sobre una estructura sin atirantar, pero lo normal, lo común es tenerla sobre una estructura atirantada como la que tenemos aquí. Está formada de estas dos piezas, que son los pares, unidos en la cumbrera, como vamos a ver, y una pieza horizontal que los une, llamada nudillo. Y el conjunto tiene esta forma, una forma de A. No se debe confundir con una cercha, puesto que no tiene nada que ver, son estructuras diferentes. De hecho, el par y nudillo provoca un empuje importante a los muros a través del sistema de atirantado, en este caso, que hay que poder absorber. En este caso, la pieza colocada es de par, nudillo e hilera. Tiene el ensamble para tener en la cumbrera la hilera. ¿Cuál es el objeto del par y nudillo? Pues el par y nudillo se desarrolla fundamentalmente como consecuencia de la carga de nieve. Me explico. Puede parecer que la situación más desfavorable para una estructura de madera es en el momento en el que cae la nieve, cuando está soportando al 100% de la carga de nieve. La realidad es que el fenómeno perjudicial se produce en los días sucesivos, cuando desaparece la nieve de los faldones que están orientados al sur. Entonces vamos a tener estructuras que están cargadas en unos faldones sí y en el otro faldón no. Mediante el nudillo lo que hacemos es hacer trabajar al par, a los dos pares, como consecuencia de la carga de nieve de uno solo de los faldones. Involucramos a la estructura del siguiente par. De esa manera el trabajo estructural es mejor. Por eso se han desarrollado este tipo de entramados fundamentalmente en sitios con nieve. El funcionamiento a la acción de viento también es mejor. Cuando el viento presiona sobre un faldón y succiona en el otro, pues hace trabajar mejor al conjunto de la estructura, sin entrar en mayor detalles. También hay que tener muy presentes la calidad de los ensambles, la calidad en la que el carpintero debe ejecutar el apoyo de la hilera, el ensamble de la hilera, esta unión en el sistema de atirantado y la propia unión del nudillo, que como vemos aquí, por el sistema de ensamble que tiene, debe entrar en el par y hacerlo trabajar de la manera que hemos visto. Las cerchas son estructuras aún más diáfanas, es decir, con los muros aún más separados. Son propias de la arquitectura preindustrial y de la arquitectura industrial. Aquí vemos una cercha, en este caso el conocido como cuchillo a la española o cercha a la española. Lo importante con respecto a los entramados que hemos visto antes, tridimensionales, es que la cercha constituye en sí misma un plano, una estructura en un plano que une dos pares y un tirante en un solo elemento. Es por tanto una estructura más evolucionada que las anteriores. Vamos a ver cómo se construye y cuál es su sentido estructural. En primer lugar, colocamos un tirante de muro a muro, como estamos viendo aquí. El tirante se apoya de muro a muro. Y los pares van encima del tirante y acodalados uno contra otro en la cumbrera. Esta sería la estructura de cercha más simple. Hay cerchas así, pero nosotros vamos a hacer una estructura más compleja. Vamos a evolucionar este esquema. Al colocar las vigas de segundo orden sobre los pares, se produce un momento flector en los pares. Una manera de mejorar su comportamiento es acodalando los pares, acodalándolos por aquí.
Aquí vemos que este sistema no puede funcionar. Aunque el empuje de un codal se contrarreste contra el otro, hace falta una pieza. Esta pieza es el pendolón, que es esta pieza que vemos aquí. El pendolón queda cogido por el cuello por los dos pares, como vemos aquí, y de él parten los dos codales. Los codales en las cerchas se denominan también tornapuntas o simplemente barras diagonales interiores. Los nombres varían mucho de unas regiones a otras. Aquí vemos la cercha ya montada, los pares trabajan a momento flector y trabajan a compresión, comunicando unos empujes a los tirantes. El tirante, con su trabajo a tracción, protege a los muros de ese empuje, de tal manera que los muros trabajan exclusivamente a compresión. Como vamos a ver ahora, la estructura es capaz de resistir cargas importantes, como vemos aquí con esta pieza que es una probeta de hormigón, y los muros, que como estamos viendo son de poliestireno, son capaces, con una mínima resistencia a compresión, de soportar la estructura. Otra cuestión que hay que tener en cuenta de las cerchas, en cuanto a las uniones, es que cuando la cercha trabaja, podemos ver por la imagen cómo el pendolón tiende a salirse del plano. Al tener una estructura muy rígida en su plano y menos rígida en el sentido perpendicular, en este sentido, pues el pendolón tiende a salirse de su plano. Por este motivo, los ensambles se completan normalmente con una serie de herrajes, y quizá el herraje más importante es uno que rodea el pendolón, o sea, rodea el tirante y se une al pendolón, de tal manera que evita que se desmonte la cercha. Es difícil ver una cercha rota en sus barras. Lo normal es que se produzca el desmontaje de la cercha, porque fallen sus uniones. Noten, dentro de todo lo que él está explicando, que, y ya lo ratifica ahorita, hay una separación. Aquí no hay una junta. Está muy cerquita, pero esto está separado. Es decir, en lo que hemos aprendido, no hay distribución de esfuerzos que vengan de aquí arriba y pasen aquí al tirante, ¿sí? Esto está separado, y por eso ahorita mostraba de que este elemento se puede mover hacia adelante y hacia atrás de acuerdo a las condiciones de carga que se tienen. Y ya lo quiera frenar al colocarle un herraje, pero igual no hay transmisión de esfuerzos en este punto. Lo único que se busca con estos puntales es reducir la luz y por lo tanto reducir la flexión en cada uno de los lados de la cubierta. Sus ensambles. Un detalle de las cerchas que a veces pasa desapercibido es que el pendolón jamás debe tocar, como vemos aquí, el tirante. Debe haber un huelgo de separación entre el pendolón y el tirante. ¿Por qué? Pues porque el tirante tiene que trabajar exclusivamente a tracción. Con la esbeltez que tiene, luz para la poca sección que necesita, pues en el momento en que recibiera la carga puntual del pendolón, porque por error constructivo pues estuvieran unidos por la base, entonces esta acción se convertiría para el tirante en una carga puntual en el centro, y en condiciones normales el tirante pues fallaría. La estructura se completaría con las vigas de segundo orden, las que fueran necesarias por motivos estructurales. Estas vigas se colocarían de cercha a cercha. Lo normal es que en este tipo de estructuras de cerchas existan una serie de líneas de carga en cercha. Podemos tener nuevos sistemas de estructuras diáfanas que compiten con las cerchas tradicionales. Una solución es hacer cerchas modernas cuyos sistemas de unión son diferentes.
son muy variables, los esquemas son muy variables y entran más dentro del ámbito de los sistemas constructivos, más que de los sistemas estructurales. La mayoría de las cerchas nuevas se construyen con barras dobles, son dobles barras, casi tablones, que conforman el perímetro exterior, es decir, los pares y el tirante, y esas dos piezas van teniendo dentro las barras interiores para configurar la cercha. La principal alternativa de hoy en día a las cerchas tradicionales, continuando con espacios diáfanos, es las vigas de madera laminada. Con madera laminada podemos construir estructuras muy complejas, pero también tan simples como esta. Esto que tenemos aquí es una viga de un vano con madera laminada. Gracias a la madera laminada podemos prescindir de las dimensiones del tronco del árbol del que está sacada la madera, tanto de la longitud del tronco para hacer la luz, podemos ir a piezas más grandes que el tronco de madera del que están sacados los listones de la madera laminada, y también podemos conseguir secciones más grandes que la sección del propio tronco. En este caso es una viga sencilla que la forma a dos aguas, coincide la mayor sección con el punto en el que el momento flector es mayor. Digamos que la manera de dimensionarla es la sección central con el máximo momento flector y las secciones próximas a los apoyos con el máximo esfuerzo cortante. Es una estructura sencilla y que funciona correctamente. Esta es otra viga de madera laminada, también de esquema estructural muy sencillo. Es una viga simple biapoyada, con una carga continua, que será el peso propio, la nieve y el viento. Tiene una forma en arco, pero en realidad, como estamos viendo, no produce empujes a los apoyos, a los muros de poliestireno en este caso, porque ante el más mínimo empuje horizontal, los muros perderían el equilibrio, y como vemos no lo pierden. Eso quiere decir que esta viga transmite únicamente acciones verticales a los apoyos y no empuje. Le hemos dado esta forma, pero en realidad tiene su mayor sección, su mayor canto, su mayor inercia en el centro, que es donde el momento flector es mayor, y también se habrán dimensionado los apoyos, la sección en los apoyos, pues, para el mayor esfuerzo cortante, es decir, funciona prácticamente como una viga biapoyada. Las vigas de madera laminada van a presentar un problema en los apoyos y requieren unos mecanismos de apoyo, como este que tenemos aquí, en esquema, que lo que evitan es que se produzca este fenómeno. Y es que las vigas de madera laminada, debido a que hemos conseguido mucho canto en la sección, pues normalmente sufren este problema, y es que vuelcan, como estamos viendo aquí. Es difícil apoyarlas. Fenómeno que no se produce nunca en una sección de madera aserrada, donde la base está más proporcionada con respecto al canto. Estas piezas pues son necesarias, no deben olvidarse, porque se puede producir un problema de equilibrio en el apoyo de las vigas, y funcionan como estamos viendo aquí. La estructura secundaria, que es la que completa este tipo de estructuras de madera laminada, pues se realiza normalmente apoyando las vigas, no encima, por el problema que hemos visto antes, que volcarían las vigas, sino que se produce normalmente a la cara de las vigas principales, a la cara, con unos mecanismos metálicos de apoyo parecidos a sillas de montar, que queda el mecanismo apoyado sobre la viga principal de manera que deja una especie de casquillo de apoyo para la viga secundaria. Y normalmente las vigas no se colocan esviadas así, porque al tener una sección rectangular con mucho canto se verían muy afectadas por la flexión esviada o desviada, sino que se suelen colocar centradas. Terminaremos con los entramados verticales. Los entramados verticales podemos clasificarlos en dos tipos. Los picaderos, como esta estructura que hemos
visto antes, un picadero es un pórtico formado por dos puntales, lo que hoy llamaríamos pilares, que propiamente en madera hay que llamarlos puntales, unidos a una viga. Normalmente el apoyo es complicado y requiere piezas como esta, que se llama zapata, en las cabezas de los puntales para recibir el apoyo de las vigas. Y un elemento fundamental que no debe olvidarse nunca es una pieza llamada pedestal o también llamada zapata, que es en la que descansan los puntales de madera por la base y se encargan de proteger a la estructura de madera de la humedad del terreno. El problema que tienen los picaderos, esta estructura vertical, es que es tremendamente vulnerable al pandeo y a los efectos horizontales. Por este motivo, en la arquitectura tradicional pues, se reduce la utilización de picaderos de madera. O bien, cuando se utilizan, pues se utilizan de forma complementaria estructuras de muros. La mayoría de las líneas de carga y líneas de arriostramiento del conjunto de la estructura tienen que ser muros de fábrica para reducir el número de picaderos. Los picaderos por lo general se colocan en el interior para hacer comunicar unas crujías con otras, para hacer la estructura más diáfana, y también hay veces que en los porches o soportales exteriores de los edificios, que también son bastante comunes. Para hablar de los entramados... Ok. ¿Alguna pregunta? Es un video que aclara bastante todo lo que hemos visto. Como hemos dicho, la consecuencia, el estilo, la acción y la reacción, el efecto y la contraposición, ¿sí? Entonces, con esas maqueticas queda bastante claro cómo se da el recorrido de los esfuerzos y qué se necesita para que no suceda lo que no queremos que suceda, que es que colapse la estructura, cómo se complementan geométricamente las cosas. Ratificamos que hasta que, por más de que hubiera ángulo, hasta que no se convirtió en un triángulo, no hubo estabilidad en la estructura. Ok, ¿preguntas? Bueno, entonces vamos a entrar en materia de lo que nos corresponde hoy, que es básicamente las escaleras, cuyo objetivo es únicamente hacer que al usarlas vayamos de un nivel a otro. Y por tanto, ya va en la complejidad de ver cómo vamos a hacer esa estructura. Entonces aquí, totalmente a la derecha, pues tenemos una escalera simple, pero que necesita para su estabilidad completar el triángulo, ¿sí? Para convertirse en estable, aún que nos dé el objetivo de subir, cambiar de nivel. En el centro Profe, tenemos... qué ¿sí? pena. ¿Está No hay, mostrando no algo? hay... Sí, señor. Qué pena. No estoy No se compartiendo ve. lo que es. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces estaba explicando que aquí en la parte derecha está una escalera sencilla que necesita para su estabilidad convertirse, como está aquí a la izquierda, tener un triángulo para tener esa estabilidad. Y el objetivo pues obviamente es cambiar de nivel, trasladarse de un nivel a otro superior. Y podemos tener esos tres elementos. La de la derecha, que necesita un tercer apoyo, que normalmente es pared. La del centro, que por su propio peso permite la estabilidad. Y la de la izquierda, que es ya una escalera simple, que es autoportante, donde lo que son los peldaños es uno de los catetos, donde está el contrafuerte, que es otro de los catetos, y aquí la parte que permite extender, ¿sí? Es el tercer punto para formar el triángulo y darle estabilidad a ese elemento. Entonces, en ese simple principio, vemos que podemos tener una infinidad de diseños dentro de esas características. Siguiendo el análisis de esta escalera de triángulo, vemos
que al colocar peso en cada uno de los peldaños, como nos han enseñado por áreas aferentes, pues la mitad de ese peso se va a la izquierda, la otra mitad se va a la derecha, y las vigas principales inclinadas, en el caso de la escalera, se llaman gualderas, ¿sí? Que son las encargadas de transportar todos los esfuerzos en cada uno de los pasos a esas vigas principales o gualderas, y la gualdera va a los apoyos principales, que es este punto de unión con el contrafuerte y el piso. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de el esquema y el principio, pues tenemos escaleras totalmente apoyadas en terreno, donde lo único que nos permite, pues, es que se tenga un acabado duro en la parte superior para que se cumpla el objetivo de ir de un nivel al otro. Quise colocar esta de una composición artística de escaleras que van a ningún lado, pero que igual como tal permite ver la conformación con sus barandas de ese tipo de entramados. Ya entrando en detalle, aquí ya a la izquierda vemos una escalera convencional, ¿sí? Que tienen sus pasos, y esos pasos van apoyados en dos gualderas que esta vez van a ser interiores. Entonces ya, a diferencia del anterior, tenemos la misma función, el mismo principio, el mismo desarrollo, pero con gualderas interiores, no laterales. ¿Sí? Y el principio es el mismo. Cada una de las gualderas está encargada de transportar el peso que se realiza por el uso de las personas, estar en cada uno de los pasos, lo traslada a la gualdera y la gualdera a sus dos apoyos. En este caso, en la placa superior y en el piso. Podemos tener combinaciones como la que está aquí, donde se tienen pasos en madera y gualderas en concreto. Tenemos exactamente la misma función, con el mismo desarrollo, con el mismo principio, pero simplemente otro modelo y otra forma de hacer las cosas. Este pues ya es un poco más convencional, donde en la parte interior tenemos una escalera típica hecha en concreto, como las que hemos visto en infinidad de construcciones, y ya pues se le da el acabado que se quiera, laminado, madera maciza, para dar la impresión de este tipo de escaleras. En el caso de ser en concreto, pues vemos que la escalera se convierte en una sola viga que va del apoyo superior al piso, y simplemente que en la viga de concreto única hacemos la figura para tener la huella y la contrahuella. ¿Sí? El principio es el mismo, porque ya se convirtió en una sola viga que va a hacer el traslado de los esfuerzos de arriba a abajo, y simplemente por forma le damos ese ancho. Otro tipo de escalera, de acuerdo a su función estructural, pues son estas en voladizo, donde ancladas en el muro con la suficiente fortaleza para evitar el giro, es decir, que al pisar una persona en el extremo derecho, en este caso, el paso se inclina. Entonces, vemos que este tipo de escaleras exigen que en este punto haya un empotramiento total garantizado. Y una de las formas es tener el elemento portante lo más enterrado dentro del muro, una buena cantidad, para hacer que el empotramiento tenga la fortaleza que necesitamos para el soporte cuando la persona, como dije, está colocada en el otro extremo. 100, 150 kilos debe ser capaz de soportar. Que se flecte un poquitín, puede hacerlo, pero jamás debe moverse más de esa tolerancia que calculamos. Para evitar eso, pues podemos tener barandas como esta, donde este vidrio se vuelve a la vez estructural y permite o ayuda a que la flexión que estamos hablando no suceda, porque el vidrio está soportando parte de ese peso. ¿Sí? Se está convirtiendo como en un apoyo secundario. Bien, entonces en lo mismo
tenemos la escalera aquí en la parte izquierda, tenemos la escalera típica con guardera endentada, huella contra huella, ¿sí? Que ya dijimos cómo funciona. Pero también esa labor, y más cuando tiene movimiento, es decir, cuando tiene curvas, cuando tiene cambios de dirección, en la madera es un poquito complicado hacer estas uniones. Pues el metal perfectamente ayuda a realizar y poder lograr este tipo de diseños sin mayores inconvenientes, ¿sí? Estas curvas, la ventaja que tiene el metal con la soldadura es que hace que la función estructural sea la programada y no tengamos mayores inconvenientes ni realmente problemas estructurales. Sí podemos hacer estas mismas curvas en madera, pero para eso debemos tener una logística un poco más complicada que hace que tengamos el pegante, que tengamos los espesores, que tengamos la garantía de la unión para poder hacer estas curvas de la manera como se hacen con metal, porque todavía influye también el sentido de la fibra, cómo estamos colocando, cómo estamos cortando, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más complicado hacer estas direcciones en madera. Aquí a la derecha vemos más o menos el mismo principio, de adelante a atrás, ¿sí? Y gracias a que en estas uniones, en estos cambios de dirección, podemos garantizar ese emporotamiento o que la flexibilidad va a ser prácticamente nula, es decir, que este ángulo recto no se va a deformar ni en esta punta delantera ni en esta punta trasera, sino que se va a conservar ese ángulo porque el elemento que estamos colocando de guardera es capaz de resistir. Entonces podemos tener modelos como este, donde no tenemos mayor inconveniente. Entonces aquí puede ser en perfil rectangular, de esos de lámina delgada, o aquí, que es algo muy parecido, podemos tener el diseño en platina o en el mismo perfil rectangular, y el resto del funcionamiento, la mitad de los esfuerzos van a ir directamente a muro, y el otro va a ir soportado por este elemento de guardera que, como estamos diciendo, es un elemento bastante resistente. Otras formas de apoyar, izquierda superior, pues vemos que el elemento está empotrado, ¿sí?, en el muro, que puede tener o no algo de empotramiento fuerte, es decir, que este pedazo, este otro extremo esté trabajando a voladizo, o, como lo nombramos en alguna oportunidad, podemos hacer que la baranda nos actúe como viga soporte. Entonces esta baranda iría empotrada por allá en la parte de arriba, iría apoyada en el piso, y por su rigidez, altura, inercia, nos va a ayudar a soportar, como hizo el vidrio, el voladizo en este extremo, y ayudar a que no exista la flexión. ¿Ok? Listo. Otro punto que podemos tener, pues ya son bloques unos poco más macizos, ¿sí?, aprovechando la contrahuella. Entonces esto puede ser bastante grueso, en concreto forrado, en madera en sí. Y noten que por primera vez vamos a tener una viga guardera central, ¿sí? En el primer caso de la escalera de concreto vimos que esta viga era del ancho mismo de la escalera, pero podemos tener este diseño donde tenemos una viga, ¿sí?, que ya es de una mucho mayor altura, porque ella solita se va a encargar de soportar todo el peso de esa escalera, y además va a garantizar el empotramiento lo suficientemente rígido, lo suficientemente fuerte, para que al pesar aquí los 150 kilos, este paso no se vaya a mover, no se vaya a balancear, sino que el empotramiento que se hace en esta viga sea garantizado para que este elemento de paso no se mueva. Ok, entonces aquí ya más en detalle, vemos que la forma, como esta es la escalera terminada, que viene empotrada en el muro, aquí vemos una forma a la derecha de cómo es ese empotramiento. Entonces aquí, adosada al muro, ¿sí?, hay una platina, y soldando a esas platinas
estamos colocando unos perfiles UP, ¿sí?, que son en forma de C, y que por soldadura, el empotramiento que le vamos a dar gracias a la soldadura es lo suficientemente grande como para que estos personajes se puedan parar aquí en la derecha y la flexión que se tiene es mínima, ¿sí? La flecha aquí va a ser prácticamente nula gracias a la fortaleza de la soldadura y por supuesto a la rigidez del perfil. Ok, entonces esta es la forma como se hace una escalera en volado, donde se garantiza ese empotramiento y esa resistencia en el punto de arranque. Bien, aquí pues simplemente por situación didáctica pues les estoy mostrando que el objetivo es ir de un nivel a otro, ¿sí? Y pues interiormente se puede aprovechar como se quiera. En este caso lo quisieron hacer como una biblioteca, o en la parte derecha como una serie de cajones donde se pueden almacenar cosas y siguen prestando su función de permitir el utilizarla para cambiar un nivel a otro. Dentro de eso mismo tenemos aquí grandes planchas, ¿sí?, unos cuadrados que tienen una parte posterior bastante grande, pero que es la que va a permitir, dense en cuenta que aquí hay una zona maciza en la parte de atrás, lejos de la contrahuella, ¿sí?, lejos de la huella, perdón, ¿sí?, donde tenemos un eje o viga o refuerzo que va a ir subiendo para tener la garantía de que esto va a tener la estabilidad. Pues aquí internamente va una viga que sube del nivel de piso al nivel superior y hace que se pueda mantener este tipo de diseño, viendo que el encargado de llevar los esfuerzos, o sea, todos estos pasos deben tener un huequito, llamémoslo cuadrado o rectangular, donde va una viga de concreto con unos hierros, ¿sí?, haciendo la unión y el ensamble de todos y cada uno de estos pasos. Algo parecido a este, que tenemos bloques macizos para hacer una escalera de caracol. Entonces, del uno al otro debe aquí haber una junta, aparte del pegante que hay entre la superficie que quedan de unión neta, ¿sí?, y aquí debe haber un elemento rigidizador o direccionador que hace que la escalera mantenga la dirección que necesitamos, aparte del pegante que se está colocando, como les digo, en las zonas de traslapo de cada uno de los pasos. Ok. Dentro del principio, todo lo que buscamos es cambiar de un nivel a otro y de poder trasladar los esfuerzos que se suceden en ese paso a algún lado, alguien que me lo reciba. Entonces aquí ustedes ven en este diseño izquierdo de que el paso está en este punto y mediante unas tirantes o columnetas, pues hago yo que esos esfuerzos, al estar la persona aquí, se reparte la mitad hacia la izquierda, la mitad hacia la derecha, y ellos van y los llevan hasta el piso superior, ¿sí? Es mi diseño, es mi antojo, y perfectamente lo puedo realizar porque cumplo con el conocimiento y las condiciones del recorrido de esfuerzos, pues perfectamente puedo realizar este tipo de elementos, teniendo en cuenta que todos esos pesos van a ser resistidos por esta viga. Por lo tanto, esta viga superior debe ser capaz de resistir todos y cada uno de los pesos, porque debemos considerar que en algún determinado momento se nos terminó la reunión y van a haber una o dos personas en cada paso, ¿sí? Al haber una o dos personas en cada paso, pues sabemos que la carga es grande y la acumulación de carga en ese momento crítico, ¿sí?, tiene que ser soportada por esta viga y por supuesto por los tirantes. Entonces los anclajes deben ser lo suficientemente fuertes, aquí lo mismo, para que esto no se me despegue, porque una de las personas salió corriendo y empezó a brincar, y al dar aquí el último paso, esto no se me puede despegar, ¿sí? Entonces démonos cuenta
de que esas fuerzas de impacto, aún en estos elementos pequeños, se convierten en importantes y debo garantizar eso que le estoy diciendo. El personaje saltó de aquí a aquí con su peso que fue de 70, 80 kilos y al saltar 50, 60 centímetros, el impacto se convierte en 4 o 5 veces ese peso, o sea que esto debe ser capaz de resistir estas uniones 600, 700 kilos de situación de impacto. Pues todas estas cosas las debo tener en cuenta y perfectamente puedo realizar este tipo de diseños. Aquí a la derecha, entonces, bajo los mismos principios, tenemos algo muy parecido. Simplemente quise colocar un apoyo a la izquierda hacia abajo y otro apoyo a la derecha hacia arriba y cumplir el objetivo de tener un elemento plano de huella contra huella que me permite, al usarlo, cambiar de un nivel a otro. Ya situaciones más típicas, pero aprovechando la geometría, pues tengo un eje central y de él empiezo a radiar todos y cada uno de los pasos, ¿sí? Para poder tener el desarrollo y el detalle de esta escalera. Aquí noten que arrancando del centro, o sea, de nuestro principal apoyo, se hacen unos triángulos, que es los que nos van a permitir a que yo pararme aquí en el otro extremo, me va a tratar de hacer un giro aquí, de partir esta tabla en el punto del tubo, y para evitar eso, pues le voy a ayudar con este pie de amigo para que me dé la fortaleza suficiente, ¿sí? Aprovechando el diseño, y no tenga yo ningún inconveniente en que la persona al pisar totalmente en el extremo contrario, la estructura deje de resistir. Entonces, des en cuenta ese simple análisis. Solamente tengo un apoyo central, por lo tanto toda esta tabla queda en voladizo. Debo ayudarle para que el elemento no se baje, no haya la flexión, porque ustedes saben que la flexión o el ciclo de que esto se suba y se baje empieza a generar fatiga y mucho tiempo después va a generar una zona de falla aquí. Así como rompemos un alambre o una lata y de tanto hacer el ciclo de para un lado o para el otro, se fatiga hasta que se rompe, debemos buscar que esa flexión sea mínima para nula, garantizando de que no va a haber fatiga ni posibilidades de ella. Aquí a la derecha ya tenemos otro tipo de estructuras y ya ponemos a trabajar una de las gualderas, casi como una columna, y la otra de las gualderas la ponemos a trabajar como una viga larga, ¿sí? Entonces es obvio que esta gualdera exterior pues necesita una rigidez importante por la longitud que tiene, ¿sí? O sea, se va a convertir en una viga larga, no importa su curvatura. Para efectos estructurales, el hecho de recibir todos los pesos aquí secuenciales, pues va a hacer que aquí tenga una resistencia, que aquí abajo necesite una resistencia y por supuesto en todo su recorrido necesite esa estabilidad y esa resistencia. Pues por lo tanto, estos perfectamente los podemos diseñar como una viga, ¿sí? Teniendo en cuenta esa longitud y por diámetro en todo el recorrido, al igual que esta, ¿sí? Que ya el radio del ojo interior es mucho más pequeño y donde en cada paso tendremos las mismas condiciones, que el peso que tiene lo va a trasladar la mitad para un lado, la mitad para el otro, ¿sí? Son perfectamente válidas y simplemente hay que tener en cuenta de que estas escaleras necesitan una gran inercia porque su distancia es muchísimo más grande. Entonces esto puede ser, ¿qué digo yo? 10, 15 veces más grande que esta. Ok. Dentro del mismo desarrollo, seguimos diciendo, pues aquí hay una escalera que está empotrada, ¿sí? Y en este caso, antes la teníamos con listones, aquí las vamos a tener con unos elementos que pueden ser unas varillas especiales, ¿sí? Que nos van a ayudar a soportar el paso en este extremo, buscando que la flexión sea mínima,
Y además de eso, pues que no necesitemos baranda y como último motivo, pues que tenga yo posibilidad de ese diseño sin mayor inconveniente. A la derecha tenemos lo mismo. Habíamos dicho que una forma de garantizar es que estas uniones sean lo suficientemente rígidas para que no permitan la flexión ni que se pierda este factor de esquina. Pero al diseñar aquí, yo tengo estos rectángulos, ¿sí? Es una viga cajón, pues esa viga cajón o ese cajón me va a ayudar a hacer el soporte importante. Y si aparte de eso, yo aprovecho y digo que esta parte inferior, esta parte posterior del paso anterior, de este paso bajo, sea continuo con el paso siguiente, pues voy a tener una estructura que me va a trabajar casi monolítico, ¿sí? Aún no tenga triángulos, ¿sí? Porque este tipo de cosas hace que esta estructura se vuelva rígida y va a depender de la fortaleza de sus uniones igualmente, ¿sí? Me permite tener este tipo de diseño, ¿sí? Donde estructuralmente es factible sin mayores inconvenientes. Bien, aquí podemos ver que podemos tener escaleras, ¿sí? Un poco peligrosas, bien sea en lámina o bien sea en vidrio, donde una primera parte está apoyada en el muro, ¿sí? Bien sea empotrada, ¿sí? O bien sea apoyo simple, siempre y cuando estos elementos tirantes sean capaces de asimilar y de decir que es el otro apoyo con la suficiente fortaleza para permitirme que la escalera se pueda desarrollar aquí. Pues, gracias a la dureza que tiene esta lámina, este vidrio, pues vamos a saber que la flexión aquí va a ser mínima y simplemente debo tener en cuenta que estos tres tirantes deben ser capaces de soportarme la mitad de la carga que va en cada paso, así sea de impacto, como dijimos antes, ¿sí? Que son capaces de soportarlos sin mayor inconveniente. Pues son otros modelos, otros estilos, guardando siempre el principio de ingeniería de repartir los esfuerzos a un lado y otro, ¿sí? A la derecha, ¿quién lo va a recibir? A la izquierda, ¿quién lo va a hacer? Bien. Aquí esta, pues ya más o menos la habíamos visto. Pues aquí nos muestra una escalera donde yo estoy fabricando la gualdera. Es decir, ya no va a muro, sino que tengo una gualdera independiente, ¿sí? Que debe tener la suficiente fortaleza, la suficiente rigidez para no tener torsión, ¿sí? De que, como les digo, ya se acabó la reunión, entonces vamos a tener 1 o 2 personas por cada paso y ese peso va a ser tan importante que va a trasladarse todo a nuestra viga gualdera y más como está en voladizo y aquí nadie le está ayudando porque este vidrio está de baranda, pues esa viga gualdera, analicen la importancia que tiene, la fortaleza que debe tener para soportar 2 personas por paso, ¿sí? En todos los pasos, ¿sí? Y no permitir que haya torsión ni que haya movimiento del paso en su parte de flexión en el extremo volado. ¿Ok? Bien. Ya dentro del mismo principio, pues podemos tener todos los diseños que se nos antojan. Entonces aquí este arquitecto lo quiso hacer en tubo, ¿sí? Y a ese tubo lo utilizó como viga gualdera y de ahí soldó para el soporte de cada uno de los pasos. Este soporte para cada uno de los pasos debe garantizar que pueda haber una persona en un extremo y la otra persona en el otro extremo de este mismo paso y el paso no se debe partir, ¿sí? Y el paso no se debe mover y el paso no se debe inclinar y el paso no se debe flexionar. Entonces, debido a eso, debo colocar los refuerzos suficientes y necesarios para que todas esas posibilidades que estamos hablando no vayan a suceder, ¿sí? Yo debo prever de que van a haber 2 personas, van a haber 3, etcétera, las que alcancen a caber de acuerdo al ancho que yo determiné y de acuerdo a las condiciones que yo determiné,
¿sí? Yo también coloco restricciones de recorrido, de circulación, etcétera, pero que debe haber un momento crítico donde toda la escalera, todos los pasos estén ocupados, ¿sí? Acordémonos del problema del puente Garzón, la 130 y pico. El puente Jamoat fue diseñado para tener personas en tumulto y el puente se cayó, porque no fue previsto que en algún determinado momento ese puente se llenara de gente. Por eso, ya ahora por norma, se aumentó esa carga viva de que, como en las leyes de Murphy y de los otros, lo que está por suceder o lo que puede suceder, sucede. ¿Sí? Entonces, ya se obligó a que se tuviera en cuenta 500, inclusive hay elementos prioritarios que son de 700 kilos por metro cuadrado. 700 kilos por metro cuadrado, caben 6, 7 personas en un metro cuadrado abrazadas las unas a las otras. Pues es difícil que suceda eso. Y esas 5 personas, es difícil que sean todas gordas de 100 kilos. Pero igual, como les digo, es exigencia de la norma y de los factores de seguridad tener en cuenta ese tipo de cosas. Ya se obliga a que se calcule para esas cantidades, 700 kilos por metro cuadrado, cuando en un entrepiso normal, pues consideramos que para vivienda son 250. En el caso de las universidades o construcciones que manejan público, manejamos el doble. En la universidad manejamos 500 kilos por metro cuadrado, previendo ese tipo de cosas, acumulaciones, tumultos por una razón u otra, y pues se debe sobredimensionar por esos motivos. Ok. Entonces, esta es una escalera muy simpática, la de la izquierda, ¿sí? Donde tenemos solo elementos, listones, que están articulados por un eje que los une en todos sus extremos, une todo eso. Entonces, si nosotros estiramos esto, es una esterilla que tiene una serie de palitos, pero que, como hemos aprendido, si buscamos que la gualdera ayude por un lado el soporte y por otro lado la estabilidad, pues podemos tener perfectamente este tipo de diseño. Porque la gualdera lo que está haciendo es formar un triángulo, ¿sí? Para darle estabilidad geométrica a esa escalera y ya no tendríamos ningún problema. La segunda parte es obviamente que con las mismas condiciones, una persona o 2 personas por paso pueda ser resistido por esta gualdera y por la que está en el fondo o el apoyo de muro. ¿Okay? Bien, dentro de las locuras que se tienen, pues podemos tener perfectamente una escalera maciza, ¿sí? Donde no tendría mayor inconveniente, todos los esfuerzos llegan a piso, ¿sí? Y me cumple con la función de ir de un lugar a otro. Entonces esta es más parecida a la que vimos en tierra, hecha en tierra, es más como para traslado de pendientes en exteriores cuando tenemos terreno muy quebrado y queremos subir ese nivel. Entonces podemos tener escaleras macizas o sobre piso, ¿sí? Que no tienen mayor inconveniente de resistencia, más el que debe tener cada paso, ¿sí? Con su apoyo sobre el terreno para que sea capaz de resistir las condiciones de carga, que como hemos dicho exageradamente serían 700 kilos por metro cuadrado. Bien, entonces ya dentro de eso y con el pensamiento científico vemos que todo lo que ustedes quieran se puede hacer. Entonces aquí, por más de que tenga maquillaje, ese tipo de perendengues, sabemos que en el interiormente hay un elemento que se llama viga gualdera, bien sea una, bien sean dos, ¿sí? Que hacen el soporte y cumplen el objetivo de permitir que el peso que va a tener encima cada una de las huellas contra huellas, ¿sí? Sea capaz de ser soportado por esas vigas gualderas que están
unidas a la placa superior y llegan al piso o placa inferior. Ya el resto que yo le quiera colocar, perfectamente válido, como lo quiera decorar. Y ya no es un drywall plano, sino que quiero hacerlo así con todas estas figuras y puedo tener este resultado del diseño de la izquierda. Algo, digamos, dentro de los principios y exageradamente en otras condiciones, vemos que en unas estivas, ¿sí? Asegurando las unas a las otras de una manera que nos permite garantizar que los esfuerzos van a ser transmitidos de manera correcta y vamos a impedir el movimiento, pues podemos tener este tipo de escalera de la derecha, ¿sí? Que es toda una serie de estivas que nos va a permitir ir de un nivel inferior a un nivel superior. Ok. ¿Ven esta escalera caracol? ¿Sí? Donde vemos que es como una especie de laminado. Vamos a lograr el llegar a formar cada uno de los pasos, huella contra huella, ¿sí? Y aprovechando de que como es una serie de laminados, pues podemos buscar este detalle decorativo, donde vamos a recortar del paso superior unos pocos centímetros a llegar al centro, el paso inferior para dar este tipo de textura. Aquí vemos al personaje trabajando, que hay un tubo central, ¿sí? Y a ese tubo se van enhebrando todas y cada una de las láminas para formar todos y cada uno de los pasos. ¿Sí? Ok, ¿preguntas? Bueno, Ve, señor. antes, ¿Y uno cómo realiza el cálculo? ¿Cómo está seguro de que la escalera puede resistir cierto peso? Así como vimos en el cálculo de la viga, ¿sí? Des en cuenta que hay unos valores límites y yo tengo que hacer las comprobaciones. De acuerdo a la madera me dice que esta madera es capaz de resistir tal peso. En el aguado hemos dicho, este tubo es capaz de resistir tal peso, ¿sí? Como máximo. Yo hago mi recorrido de esfuerzos y miro, como lo puse a trabajar, qué cargas son las que está recibiendo, qué cargas son las que está absorbiendo esa columna o ese elemento, y de acuerdo a esas cargas hago la comprobación. Pues si mi elemento que yo estoy colocando está por debajo, trabajando al 90, trabajando al 80, inclusive vimos que hay miembros que van a trabajar a menos de la mitad de lo que resisten, ¿sí? Pues yo digo, listo, no tengo ningún problema. O lo contrario, vengo y miro y veo que, de acuerdo a mi recorrido de esfuerzos, ese elemento debe soportar más de lo que resiste. Pues también en Guado hemos dicho, ya no necesito un tubo, sino necesito dos. Ya no necesito, en concreto, 10 por 15, sino 20 por 30. ¿Sí? Porque inicialmente predimensioné, porque yo creí que me iba a soportar, pero al hacer la comprobación vi que no, se me toca agrandar. ¿Sí? O al hacer la comprobación vi que estaba muy sobrado, entonces puedo bajarlo un poquito. ¿Sí? Para eso son las comprobaciones, para eso fue que vimos el cálculo, donde ustedes van a ver que en la viga dice, su viga es capaz de soportarle tal esfuerzo y tal peso. Ustedes comparan con sus necesidades de acuerdo al análisis de carga que hicieron, de acuerdo al recorrido de esfuerzos que hicieron, y tomar la decisión. Esto está sobrado o esto está faltando. Con eso usted tiene la seguridad de que lo que va a hacer no se le va a caer, no se le va a dañar, no se le va a romper. ¿Sí? Pues todo eso son una serie de calculitos y de comprobaciones y obviamente de las recomendaciones de su asesor estructural. En este caso soy yo y le estoy diciendo, ojo, tenga en cuenta esto. ¿Sí? Y para que le funcione, agréguele esto. Entonces, como vimos en la escalera caracol, había que agregar un triángulo para que la flexión no se diera. ¿Sí? Para que usted no tuviera problemas de esa flexión que va a generarle problemas. ¿Ok? Sí, de acuerdo. ¿Y cómo se diseña la estructura, o sea, la parte que va a sostener prácticamente la escalera? Porque
en varias escaleras se vio como que tiene un diseño bastante diferente que puede darse más pesado, más liviano y eso como influye en el diseño de lo que va a ser la viga que está conectada a la escalera. Entonces, por ejemplo aquí, en esta, tenemos un eje central y en cada paso vemos que prácticamente todo eso se traslada al piso. Pues el primer paso, de puro abajo, me debe resistir toda la escalera con todas las personas, ¿sí? Pues yo debo hacer la comprobación de que esos tableros o de que esa área que yo estoy colocando como apoyo es capaz de resistirme todo, ¿sí? Aquí en este caso, pues eso se tiene gran inercia y sabemos que la deformación va a ser prácticamente nula o que los espesores, las inercias son muy grandes. En las fórmulas que vimos, vimos que la resistencia depende principalmente de la inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es el tamaño y forma de la viga. Entonces, al yo necesitar una mayor resistencia, un mayor soporte, pues debo agrandar la viga. Y vimos en esa fórmula que esas vigas, al hacerse más grandes, pues su resistencia se aumenta al cuadrado de ese aumento que yo haga, ¿sí? O sea que es logarítmica en su resistencia. Así como la exigencia con la distancia también se aumenta, ¿sí? Les hacía la comparación de que para un elemento resistente, si yo tengo una luz de 2 metros, ese elemento resistente me tiene que ayudar con un factor de 4, 2 al cuadrado 4. Si yo la pasé a 3 metros, o sea, simplemente aumenté 1 metro, mi factor de resistencia es 3 al cuadrado 9. Es decir, con 2 metros necesitaba factor 4, con 3 metros necesito factor 9. Si yo duplico, ya tengo 4 metros. Entonces, con 2 metros necesito factor 4, con 4 metros necesito factor 16. Es decir, 4 veces más la resistencia que tenía con los 2 metros. ¿Qué me obliga? A hacer crecer la viga cada vez que yo crezco la distancia, que hago crecer la distancia, ¿sí? Aquí en todo, hemos visto que cuando van de arriba abajo, pues este tubo debe tener más o menos unos 35, 36 centímetros, es decir, por lo menos unas 14 pulgadas, una cosa así, que son tubos bastante grandes, ¿sí? Aquí cuando decíamos que debo garantizar que hay una persona parada aquí, otra allá, etcétera, pues el espesor de este paso debe ser tal que me respalde y me apoye. Hago la comprobación y yo quería hacerlo en 4 centímetros y en la comprobación me dice, no señor, necesita 6. O ese de 4 no le sirve, ¿sí? Entonces, o busco otro material más resistente o aumento el espesor. Entonces, en eso consiste el juego de la predimensión y el análisis de la distribución de esfuerzos que hemos cacareado tanto, ¿sí? ¿Para qué? Para decir, esto resiste tanto. Con la comprobación que hicimos en la viga, se cuenta que él trajo primero que todo unos factores que se los da el código y que dice que esta es la resistencia última de esos elementos en esos aspectos, por flexión, por corte, por deformación, por aplastamiento. Entonces, yo debo hacer siempre todas esas comprobaciones, de acuerdo, porque yo le dije, quiero que sea este tamaño. Entonces él me va a decir si resiste o no resiste, ¿ya? Esas son las comprobaciones que hace. Quien le dice a usted es el cálculo, ¿sí? Y ese cálculo, para lo que atañe a ustedes, pues son comprobaciones como la que vimos ayer o antier, ¿sí? Donde al meterle a la viga, a esa hoja de Excel, se le varían 2 o 3 dimensiones, ¿sí? La distancia y las dimensiones. Estamos hablando de eso mismo, de la inercia y de las dimensiones que son realmente las variables que afectan la resistencia y es las que influyen en esa misma resistencia. Pues ya poco a poco usted con la experiencia va a ver y ya usted dice, no, eso por simple observación, un durmiente eso pues no es capaz de soportarme eso. Hace la comprobación y de pronto efectivamente no le resiste.
¿sí? Pero usted quiere que sea un tamaño pequeño, entonces ya le toca cambiar porque ese material que usted quiere utilizar o es más grande o no le resiste. Pero otro material sí puede ser más pequeño y sí le resiste, ¿sí? Entonces, esa es las situaciones en que se dice que por eso ustedes tienen que manejar estos principios de saber de dónde salen los refuerzos, de dónde salen los esfuerzos, quiénes los soportan y por qué los soportan. ¿Ok? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo sí tengo también una preguntita. Las escaleras flotantes, ¿cómo van como empotradas? Ahí vimos. Porque, Señor. pero no en la anterior, por lo menos en la segunda, ahí como en esa, no, adelante, profe. La figura de la, ¿Está? no, se fue muy Bueno, haga su atrás. pregunta para entender. Sí, es como una lámina donde el profesor nos decía que debe estar muy bien organizado porque si se acaba la reunión y venían varias personas bajando, se podía fracturar o se podía romper. Sí. Entonces, ¿cómo esa viga metálica, cómo va empotrada ahí? Estamos hablando, creo que es de esta, de la viga No, ya gualdera. adelante, profe, la paso. Debe ser esta. Esa, profe. Por eso les decía, vamos a decir, porque casi siempre en los demás diseños siempre van contra muro, ¿sí? Entonces es un apoyo, digamos que más fácil de solucionar, no tiene tanta complicación. Pero esta la pusieron en el aire, analice, ¿sí? Es una gualdera aislada, llamémosla así. Entonces al estar aislada, ¿sí? Ella debe ser capaz de soportar todo el esfuerzo que le piden dos personas por paso, que van a tender a girar esa gualdera, porque todo el peso está, cada paso está llegando a la gualdera y todas están cargadas, entonces el momento crítico es que va a tender a girar, ¿sí? Por lo tanto, tanto en este punto de apoyo como en el otro punto de apoyo donde llegue la gualdera, debe tener tal resistencia que debe impedir que esto se me doble. Y la misma gualdera en sí debe ser tan resistente que no permita que esto se deforme, que haya torsión en esa viga. Por lo tanto, esta es una escalera ingenierilmente complicada, donde todo el esfuerzo en un determinado momento lo va a tener esa gualdera, y debo garantizar de muchas formas que esto ni se va a mover, ni se va a voltear, ni se va a despegar, ni nada por el estilo, ¿sí? Pues así como la ves de simple, es una estructura complicada, ¿sí? Hablé tal vez más en esta que en las otras, porque si ustedes analizan lo que les estoy diciendo, pues es un problema, porque no veo cómo vamos a hacer eso. Este elemento debe ser prácticamente hierro macizo, ¿sí? Muy fuerte, muy resistente, ¿sí? Que piénsenla, ¿sí? Va a tender a voltearse y este elemento es el que va a ser capaz de resistir. Si todos están ocupados, pues mayor resistencia, mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, es un cálculo que valdría la pena mirar, ¿sí? Déjenme investigar un poquito más para mostrarles lo que les estoy diciendo de que este elemento tiene que tener tal fortaleza porque está, por un lado, en el aire, que es el punto. Siempre vimos que el apoyo del muro, pues metíamos 2 o 3 anclajes al muro para evitar esa torsión, ese volteo. Pero aquí está en Sí, el aire. claro, por eso fue mi inquietud con esa, profe, porque es que prácticamente está en el aire de punta a punta, solamente Correcto. con esa base. Correcto. Entonces, déjenme, de pronto miramos un calculito
para ver qué condiciones debe cumplir esa viga gualdera, ¿sí? Que dentro de todo lo que hemos visto es la más complicada. Es la que más problemas nos podría colocar si no se hacen las cosas de la debida forma. ¿Bien? Bueno. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, miremos los otros videos. Pues este es muy simple y es simplemente para que vean y analicen qué incide, cómo se hace una gualdera, de dónde se saca, ¿sí? Cómo se saca, ¿sí? Hay un desperdicio bastante grande de material, pero pues no tenemos más alternativa que hacerlo de esa forma, huella contra huella. Noten aquí algo muy importante que es lo que da el cálculo. El sentido de las fibras es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero igual en este sentido. Y por lo tanto, lo que debemos poner a trabajar, tanto en concreto como en madera, como en cualquier material, es de esta esquina, donde se une la huella con la contrahuella, al borde del elemento portante. En este caso la madera, en el caso del concreto lo mismo. La importancia está en el cálculo. Así como veíamos en la cubierta, que cuando ellos rompen la madera, lo que queda neto es lo que queda trabajando. Aquí no me importa que esto tenga 40, porque lo que está trabajando realmente son estos 12, 15 centímetros. ¿Sí? Ese es un punto importante de tener en cuenta cuando estamos ejecutando las cosas. Si, porque no conseguí más tabla, entonces dejé aquí 3 centímetros y le puse otro palo por debajo. Eso debe usted garantizar, se puede, pero debe usted garantizar nuevamente la unión, la integralidad, el monolitismo, de decir que este palo más chiquito, sumado al otro que le pegué, van a comportarse como este palo grande. ¿Sí? Porque obviamente hemos visto que las dilataciones son separaciones, son situaciones de corte que van a hacer que el elemento trabaje de una manera diferente cuando es y cuando no es monolítico. Entonces, ese es el punto más importante de ver, analizar y entender de las escaleras. Esa parte mínima que va a quedar trabajando. A mí no me importa, como les dije, que esto tenga en la punta del diente 40 centímetros, cuando lo que va a trabajar es exclusivamente eso. Porque vamos a ver también diseños de escalera, como les digo, donde dejamos esta punta de diente con un elemento y le agregamos estos triángulos con un adosado, que al fin y al cabo son los que me van a formar huella contra huella, pero que el que va a trabajar como soporte para mis cálculos, para todo, es este tamaño. ¿Ok? Bueno. Bueno, de todas maneras las gualderas pues no tienen ya mayor situación. Analicen esto que nos están mostrando en el video, ¿sí? Él cogió la tabla y pueda que si yo tuviera trazabilidad, pues esa tabla no necesitara sino 2,5 centímetros de espesor. Pero como aquí no tenemos ningún control y den en cuenta que están a medio cepillar, a medio cortar, pues él tiene que utilizar 4 o 5 centímetros, exagerar y recastigar el elemento porque no tenemos ninguna trazabilidad, no tenemos ningún elemento que me diga, hicimos la prueba y esta vaina resiste tanto. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos con la madera y por eso ustedes ven que son muy pocas las construcciones que hay. Y como ya hemos repetido también, pues la única forma que usted tiene para que las autoridades le acepten sería utilizando productos industriales. O sea, todo en madera de pino, todo con contrachapado o con OSB, o con elementos industriales, ¿sí? Que ellos ya obligatoriamente tienen que aceptarle el diseño en ese punto. Porque también les había comentado, las curadurías están
para ver el cumplimiento de la norma. Entonces, ellos no pueden criticarle de que usted quiera utilizar madera importada, sino que deben verificar en todo lo que usted está diciendo, en cada uno de sus pasos, de las memorias de cálculo que les pasa a ellos, usted esté cumpliendo con la norma. La curaduría no se tiene por qué meter en más. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí seguimos viendo las facilidades del maquinado, ¿sí? Que la madera presenta esa ventaja. Muy pocos palos son duros, ¿sí? Como les dije, esa madera dura normalmente es considerada como ordinaria porque los que lo utilizaban eran los carpinteros para los muebles. Solamente ya siglo XXI, en la modernidad, se ha buscado el utilizar y darle otros usos diferentes a la carpintería, a la madera. Y una de esas es la construcción de viviendas. Entonces, sí hemos visto las posibilidades que se tienen, las ventajas que se tienen en ese aspecto. Pero, desafortunadamente, la madera es un elemento supremamente costoso para construir y por eso pues debemos tener cuidado en los presupuestos, ¿sí? De esse tipo de cosas. Para dar um acabamento. Vamos fazer o recorte e já vou mostrar como é que eu vou colocar o parafuso. Aqui a gente fez Vamos a ver de qué se trata este. Nos va a dar todas las explicaciones de cómo asegurar los pasos. Como todo en acabados, las exigencias de medidas son muy grandes. Por eso ya la necesidad de tener medidores electrónicos, de tener niveladores como los que vieron ahí, esas son herramientas importantes porque en el ajuste, en el pasar del dibujo a la realidad, a veces es complicado dependiendo del tipo de elemento. Bueno, básicamente aquí es la ejecución de una guardera muy parecida, ¿sí? Simplemente explica cómo es que le quede bonito para él, pero parece que no tiene trascendencia. Los rusos les encantan los diseños curvos, ¿sí? Este, aunque está en concreto, me parece un diseño bastante interesante dentro de las posibilidades que se tienen de hacer una escalera. Acuérdense que el problema que se tienen las escaleras extra decorativas en concreto es que exige el costo de formaleta, y si esa formaleta es de un solo uso, el elemento se vuelve extremadamente costoso, ¿sí? Es en cuenta, todo este entramado es solamente para darle forma a la escalera que ellos quieren hacer, ¿sí? Y por supuesto, pues va a ser el gasto de madera más la mano de obra en ejecutar ese punto, ¿sí? Todo este protocolo debe ser justificado con el resultado final. Y ya ustedes, después de ver este video, van a justificar si vale la pena o no tener en cuenta o ejecutar este tipo de escaleras. Pues aquí están simplemente armando la cama inferior, ¿sí?
Igualmente con todo ese entramado, pues va a ser bastante decorativo porque es un caracol que se tiene que poder ver desde abajo. Y ya el resto de elementos, después de haber usted calculado las cosas, todavía de 50 no han colocado el primer hierro. Todo esto es solo formaleta, solo entramado, que como les digo, el costo es bastante alto. Por eso Calatrava dejó de ser tan popular, porque lo que él hace casi siempre es formaletas completamente diferentes de un elemento del otro y de un solo uso. Bueno, aquí ya ven el armado de la parrilla, en concreto ya sobre el molde hecho en madera. Y después empiezan a hacer los diferentes pasos. Bueno, parece que no quiso mostrarse. Entonces estas son escaleras que ellos, muy en caracol, muy palaciegas, donde el primer paso se extiende en curva. ¿Sí? Los tres primeros pasos entregan una ampliación de ese acceso. Son escaleras bonitas, pero exigen formaleta casi de un uso para cada una de las construcciones. Se reveló el video. ¿Preguntas aprovechando la falla técnica? Bien, entonces esperemos que este sí me funcione. Este es un complemento a lo que hemos nombrado someramente, de que todo lo que es corte de madera es prácticamente una ciencia. Entonces, vamos a mirar cuáles son los principios que han concluido los aserraderos para decir que un tronco puede ser aprovechado al máximo. Entonces, aquí, como ustedes ven, son las diferentes formas de corte, y esas formas de corte, cómo están localizadas respecto a los anillos de crecimiento. Veamos. Se puede extraer la madera de distintos lugares de un tronco. En este gráfico podemos ver que una pieza de madera puede provenir de este sector, donde el resultado de las vetas en las distintas caras de la madera va a ser este. La madera puede provenir de otro sector como este, de un tronco, donde vemos que ya en esta cara es distinta a la que está acá arriba, y las vetas se disponen de una forma muy distinta a las que tenemos aquí. Y pueden provenir de este otro lugar, donde vemos que los anillos anuales están a 45 grados por donde está esta pieza, y vemos que también las vetas se disponen de forma distinta a las que tenemos en las dos piezas de arriba. Según de dónde vengan las piezas, de qué lugar del tronco vengan las piezas, algunas se van a contraer y otras se van a contraer y además a deformarse. Siempre hablando de cuando las piezas se cortan y se secan y van perdiendo la humedad interna que tienen. Esta pieza que tenemos aquí arriba, cuando se la corta derecha, una vez que se secó, va a tomar esta forma ya totalmente deformada. Acá tenemos otro ejemplo. En cambio, esta pieza cuadrada se va a contraer solamente. Ahora, si la pieza cuadrada está sacada de este costado del tronco, se va a contraer y a deformar. Una pieza circular va a quedar en forma elíptica. Esta pieza rectangular solamente se va a contraer cuando se seque la madera, y la pieza que se saque de la médula, donde esté el centro del tronco, también se va a deformar, pero de una manera distinta a la que tenemos acá arriba o aquí. Esto determina el comportamiento de la madera al secarse, es decir, de qué lugar venga el tronco va a ser cómo se comporte la madera al secarse. Y acá tenemos dos casos, digamos, extremos. Cuando en la sección transversal de la pieza vemos los anillos en un largo considerable, como tenemos aquí,
la pieza va a tender a contraerse por efecto de la contracción tangencial de un tronco que vimos en el video anterior. En cambio, cuando nosotros vemos los anillos anuales así de esta forma en una pieza, vamos a ver que la contracción se hace en el sector más corto de la pieza, por lo tanto la pieza solamente tiende a contraerse porque no llega a esta longitud es tan corta que la pieza no llega a deformarse. Conviene siempre utilizar piezas de madera que solamente tengan tendencia a la contracción y no a la deformación. Esto se puede controlar mediante varias formas de tratar la madera, y una de ellas es la forma de cortar o aserrar el tronco. En las formas de aserrado de un tronco influye la tecnología que se pueda emplear. Por supuesto, esto depende de las condiciones de compra, o sea, de adquisición de la tecnología correcta para aserrar un tronco. Aquí vemos en este esquema lo principal que se hace cuando se aserra un tronco. Lo primero es sacarle toda la corteza mediante un astillado, y después hay unas distintas formas de aserrarlo. Aquí tenemos una sierra múltiple y aquí tenemos otras piezas que hacen el canteado. Esto es, digamos, lo que se hace con un tronco para sacar piezas de madera del mismo. La tecnología empleada puede ser relativamente simple, como la que tenemos aquí en este aserradero. Estas máquinas son bastante sencillas y de manejar, de operar y de adquirir, son relativamente económicas, y puede ser también que se emplee maquinaria grande y más compleja con mayor tecnología, como lo que podemos ver en este aserradero. Vamos a ver entonces la primera forma de aserrar un tronco, que es el aserrado en paralelo. Es el método más sencillo, requiere la menor tecnología y la menor manipulación del tronco al aserrar, y aquí vemos cómo queda cortado el tronco cuando se hace el aserrado en paralelo. El problema de este aserrado en paralelo es que hay muchas piezas con tendencia a la deformación. Por lo que habíamos visto antes, aquí tenemos esta pieza. Cuando se la corte va a quedar una tabla cuya sección transversal va a ser esta. Tenemos los anillos anuales dispuestos de esta manera, y por lo que habíamos visto antes, esto va a tener una gran tendencia a la deformación. Acá tenemos cómo quedan las vetas y cómo están los anillos en estas piezas que están aquí. Y esto, lógicamente, las vetas no son del todo parejas como uno quisiera tener, y además el problema más grande es la tendencia a la deformación que va a tener este tronco. Hay variantes del aserrado en paralelo para tratar de disminuir un poco esto mediante el cerrado por escuadración en malla. Acá tenemos otro. Todas estas variantes mejoran un poco el resultado final, pero siempre vamos a tener estas piezas que están aquí, o en este caso estas piezas que tenemos aquí, o estas mismas en este caso, que van a tener una tendencia importante a deformarse. El otro sistema, del cual también hay muchas variantes, es el aserrado en cruz o en cuartos, en el cual el tronco se lo corta de esta forma o de esta, pero lo que ocurre en esto es que se requiere más tecnología y mayor manipulación de las piezas. Las piezas que tenemos aquí van a tener menor tendencia a la deformación, porque en la mayoría de las piezas los anillos están dispuestos de esta forma, y vamos a tener menor tendencia a la deformación, por lo que habíamos visto en las imágenes anteriores. ¿Cuál es el problema de este sistema? Es que quedan bastantes piezas pequeñas que a veces es difícil ubicarlas, que a veces no se requieren piezas tan pequeñas, pero en general en la industria maderera, si se maneja bien, hacen falta piezas pequeñas que se pueden obtener de estos sectores triangulares como el que tenemos aquí. Las vetas, al aserrarse el tronco en cruz, vamos a tener vetas más parejas, y esta es la sección
transversal del tronco de la pieza de madera que hemos cortado. En este aserrado se trata de obtener la mayor cantidad de piezas cuyos anillos anuales queden perpendiculares a su eje longitudinal. Vamos a ver ahora el segundo tema de esta presentación, que son los defectos de la madera. La madera, como dijimos, puede tener distintos defectos, que aquí tenemos graficados algunos, y vamos a estudiar algunos de ellos en detalle. El primero y el más común son los nudos. Cualquier árbol tiene ramas. Las que salen del tronco principal, esto se puede ver claramente en esta ilustración, en esta imagen, donde tenemos las ramas que se insertan en un tronco principal, esto se puede ver muy clarito. El origen de los nudos es justamente el punto de encuentro entre una rama y el tronco. En ese lugar se cruzan fibras de la madera en distintas direcciones. La dirección principal del tronco y la dirección de las vetas de las fibras de la rama que se insertan dentro del tronco. ¿Qué hay en los nudos? Debido al esfuerzo que tiene que hacer la planta en este punto para que la rama no se caiga, para que la planta no se rompa en este lugar, la planta lo que hace es reforzar con lignina todo este sector. La lignina era el pegamento natural que tiene la madera, y en este sector resulta que vamos a tener una madera mucho más dura y mucho más resistente, con mayor resistencia mecánica. ¿Qué modifican los nudos? Los nudos alteran la trama de las vetas de la madera. En una sección radial del tronco vamos a ver que las vetas empiezan a tomar esta disposición, y en una sección tangencial las vetas se disponen de esta forma, que es lo que comúnmente se ve como nudo. Las vetas son cambiadas por los nudos. En el nudo y su cercanía las vetas cambian de dirección. Esto lo podemos ver aquí. Este es el nudo, donde tenemos el color mucho más oscuro por la mayor presencia de lignina, y vemos cómo las vetas que cuando llegan al sector del nudo cambian totalmente de dirección. Acá tenemos varias tablas una al lado de otra, y vemos que en cada nudo aparecen cosas distintas alrededor del mismo. El valor de la madera se modifica con la presencia de nudos, porque la madera cambia de color, cambia de dureza y de resistencia mecánica, y esto hace que pierda su valor comercial. Los problemas de los nudos. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos propiedades de la madera en detalle. Vamos a volver sobre este punto, pero el primer problema que tenemos que saber que existen con los nudos es la disminución de la resistencia mecánica a la tracción en ese punto de la madera, en el nudo. El segundo punto es el color y la textura. El defecto de los nudos es rechazado por la mayor parte de la gente que compra madera, lo que hace, como dijimos recién, que la madera pierda valor comercial. Acá este es el nudo, y esto hace que esta pieza ya empiece a no querer ser utilizada. Acá tenemos algunas sillas hechas con madera donde vemos nudos, vemos varios nudos. Esto a algunas personas les puede gustar en muebles de tipo rústico, pero en general la gente no quiere madera con nudos. ¿De qué dependen los nudos? En primer lugar, de la cantidad de ramas del árbol. Cuantas más ramas tenga el tronco, más cantidad de nudos tendrá. Esto lo podemos ver en este gráfico. Cuando el tronco tiene muchas ramas desde abajo, vamos a tener piezas de madera que van a atravesar esos nudos, y esto le va a ocasionar todos los problemas que vimos anteriormente. Si el árbol tiene un tronco derecho sin ramas, las ramas en la parte superior del árbol, vamos a encontrarnos que desde este punto hasta prácticamente el cuello del árbol vamos a tener piezas de madera sin nudos o con nudos muy chicos. Los nudos dependen del correcto manejo de un bosque. Esto ya es más para el área forestal, pero no es lo mismo tener un árbol cuyas ramas son grandes,
Esta es la forma, el pino tradicional que uno suele ver hasta en algunos dibujos y en caricaturas, donde acá tenemos algunas ramas importantes y los nudos que va a haber en este sector del árbol van a ser grandes. En cambio, en este bosque donde las ramas de abajo se han cortado, donde las ramas de arriba son más finas, los nudos van a ser más delgados. La poda de ramas en un bosque es fundamental. El manejo correcto de un bosque artificial requiere de podar las ramas cuando son pequeñas para evitar justamente que los nudos sean grandes. Acá vemos en este pino, todavía muy joven, que se le han cortado las ramas en la parte inferior y esto hace que estos nudos ya, por ahí, cuando el pino sea muy grande, este nudo va a ser muy chiquito y no va a ocasionarle problemas a la madera. La poda de ramas garantiza que los troncos tengan pocos nudos y que sean pequeños, y además protege el bosque de los incendios. Acá tenemos un bosque donde ya está siendo talado en forma comercial, vemos el largo de las piezas de los troncos, lo cual va a dar piezas de madera de una longitud importante y con muy pocos nudos en su interior. Ok, entonces ojalá que ustedes en sus casas terminen de ver los videos que se van a subir a la plataforma y como les dije en el parcial, pues se va a preguntar única y exclusivamente de la información que yo les doy. Entonces, para que echen una revisadita adicional a las cosas, incluyendo el tema de mañana, todo eso saldrá en el parcial del jueves. Pues muchas gracias por su asistencia y nos veremos mañana. Bueno. Listo, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Feliz día. profe.